República Dominicana es un país vulnerable a una serie de fenómenos naturales. Como país caribeño siempre tenemos presentes los huracanes, las inundaciones, las lluvias. Pero ¿qué pasa cuando tiembla la tierra? En la medida que ha ido creciendo nuestra infraestructura, comenzamos a hacernos preguntas. ¿Es mi vivienda resistente a un sismo? ¿Qué capacidad puede soportar? ¿Hay algo que yo pueda hacer para saber si mi vivienda es sismo resistente? Creo que se vale preguntar. Hace mucho que yo quería hacer un episodio como este, así, en un parqueo, donde ustedes puedan vivir la experiencia junto conmigo para saber qué elementos podemos tomar en cuenta para saber si nuestra vivienda es sismo resistente. Y para eso necesitaba un cómplice. Me acompaña el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Él es ingeniero especialista en temas estructurales, un consultor ya con décadas de experiencia en esta área, sobre todo en evaluación de estructuras para reconocer su sismoresistencia. En adición a eso, en este momento, él es el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura y Edificaciones. Yo no pensé que lo iba a poder decir completo. Gracias por aceptar esta conversación, ingeniero. Bien, gracias a ti una vez más. Bueno, estamos aquí porque la idea es que ustedes puedan hacer un recorrido con nosotros en breve para conocer algunos detalles de cómo funciona la estructura de un edificio o de una vivienda. Pero antes, ingeniero, como usted escuchó la introducción, yo creo que es importante hablar con la sociedad dominicana sobre la vulnerabilidad sísmica de nuestro país. Fíjate, el nivel de vulnerabilidad real nos lo va a demostrar el terremoto cuando llegue. Ahora bien, sí tenemos una gran oportunidad, y es que ya a estas alturas la ingeniería sismo resistente nos permite a nosotros poder tomar un edificio como este, evaluarlo para el sismo máximo probable que estamos esperando de acuerdo a los códigos sísmicos nuestros, y decir, mira, ¿sabe qué? Esa edificación no va a tener ningún problema. O si se detecta algún tipo de problema, entonces podemos pasar a la parte más importante, que es de la prevención. Es decir, vamos a colocar este elemento aquí, este elemento allá, que nos ayude para que a la hora que venga el terremoto no necesitemos nosotros tener ningún tipo de duda, ni de miedo, ni de temor, si nos agarra el terremoto aquí. Hay algunas ciudades de nuestro país que son más vulnerables que otras al tema de los sismos, sobre todo por las fallas que nos afectan. ¿Podemos enumerar algunas? Sí, fíjate, nosotros tenemos en la isla unas 14 fallas activas. No todas tienen el mismo potencial de producir un terremoto de una magnitud mayor que 7, que serían los terremotos llamados destructivos, ¿no? Terremotos 7 o más, tú puedes estar seguro que hay cosas en el suelo. Bueno, basta con recordar el terremoto de Puerto Plata en el 22 de septiembre del 2003, que fue 6.5, y mira cuántas escuelas colapsaron, cuántas edificaciones colapsaron, y sobre esa base, pues nos dimos cuenta de cuán vulnerables éramos. Entonces, hasta ahora la zona que más preocupa a todos los científicos, a todos los investigadores, es la zona del Cibao. Porque tenemos una falla que le llamamos septentrional, que va desde Montecristi hasta Samaná, por dentro de la isla y por dentro de la República Dominicana. Prácticamente es el lado de la República Dominicana. Así como el Enriquillo se comparte con Haití, en este caso no, esta falla prácticamente está íntegra en nuestro país, en nuestra área. Pero vamos a ubicar a la gente. Estamos hablando de la falla septentrional, esa falla que pasa por el norte, digamos que por la parte norte de Santiago, entre Santiago y Puerto Plata, para que se puedan ubicar. Y sí, ¿es esa misma falla la que se movió cuando tuvimos el terremoto del 2003? No, la falla Camus en Puerto Plata. Fue la que afectó. Sí, porque esas son fallas principales, pero hay fallas secundarias. No todas tienen la capacidad de producir un terremoto de más de 7, como la septentrional, pero cualquiera de las otras te puede producir 5, te puede producir 4.5 o 6, 6.5. Y como quiera, si te coincide con el epicentro, con uno de los pueblos, va a haber afectación. Que aquí se generan de 250 a 300 temblores cada mes.
que son registrados por instrumentos. Nosotros no lo O sea, sentimos. la tierra siempre está en movimiento. Claro, claro. No lo sentimos porque sencillamente los instrumentos son los que los reciben, ¿no? Pero aquí tiembla todos los días. Entonces, en la medida que ese temblor sea más cercano a una población, tú vas a sentir que se sintió más y la gente se alarma y ese tipo de cosas. Ahora bien, nosotros tenemos una realidad y es que, como bien decías ahorita, los terremotos no se predicen. ¿Qué tú puedes hacer con un terremoto? Tú no puedes hacer nada, porque no sabes cuándo viene, de dónde viene, cuál va a ser la dirección principal de las ondas, porque se producen en 3 direcciones, básicamente, y eso es impredecible. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Esto, hacer edificios que sean capaces de prever la magnitud máxima del terremoto que se espera, que es el que contemplan los reglamentos, y que sea capaz de recibirlo de una manera sana, recibirlo sin que colapse. En términos generales, hablando de ese reglamento, ¿cómo construye el dominicano? ¿Y qué impacto tiene la informalidad, que es mi percepción, existe en una parte importante de las edificaciones que nosotros tenemos? Usted está hablando de un código, pero todo el mundo se lleva de ese código. No. Si nos vamos a La Puya, nos vamos a esos barrios marginales, tú te vas a dar cuenta que ahí no pasó el código por ningún lado. Entonces, hay que diferenciar lo siguiente. Si tú haces el diseño sismo resistente del edificio y respetas el código, tú te vas a dar cuenta de que el resultado es satisfactorio para cuando venga el terremoto, que tu edificio va a sobrevivir. No solamente que te va a servir a ti para tú salvar la vida, porque ese concepto ya ha ido cambiando. Ya no es suficiente que yo te venda a ti un apartamento para que tú salves la vida. Entonces, ¿en qué tú vas a vivir después? Vas a tener que comprar otro y vas a tener que seguir pagando el que tú tienes una deuda en el que tú vives. Esas son las famosas teorías de filosofía del diseño sísmico. Eso ha ido y va a desaparecer. Usted me tiene que vender un apartamento a mí para que yo pueda seguir viviendo en él. Entonces, dentro de la informalidad, o sea, dentro de la formalidad también hay una informalidad. ¿Cuál es? Aquellos promotores que comienzan una obra sin aprobación y sin revisión de ningún organismo oficial. Entonces, esa luego tú la recibes, la compras como si fuese con todo, porque luego se ocupan de tramitarla al ministerio, se aprueba y no ha pasado nada. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de hacer la evaluación de esos planos? Y si la responsabilidad es del ingeniero de llevar eso a esa oficina. Al MIBET. Antes era Obras Públicas, tan pronto se creó hace 4 años el Ministerio de Edificaciones y Viviendas, o Vivienda y Edificaciones, como quiera llamarlo. Toda esa responsabilidad ha pasado al MIBET. Entonces, a lo que me refería era que no todas las edificaciones que nosotros vemos o han pasado por allá o han iniciado su construcción habiendo pasado antes y llenado todos los requisitos. Y desde el punto de vista del ciudadano que compra ese apartamento o que compra esa vivienda, porque aquí estamos en una estructura, el tema de los parqueos siempre es es una de las preguntas que más nos hacen y por eso estamos aquí. Pero hay viviendas de un solo nivel, de 2 niveles. Claro. ¿Qué puede saber la persona cuando el ingeniero o el arquitecto le está haciendo la propuesta o la oficina que le vende el apartamento? ¿Qué preguntas puede hacer? Bueno, ¿está preparado esta vivienda para resistir el terremoto esperado? ¿Está preparado mi edificio para recibir el terremoto esperado? ¿O simplemente yo voy a tener que mudarme si salvo la vida cuando venga el terremoto? Esas respuestas, nadie que se respete te va a decir, ¿sabe qué? Ese edificio se va a caer, este se va a caer, esta casa se va a caer. No. Tenemos una mesa sísmica que son nuestras ciudades, donde hemos construido todo tipo de edificios, con norma, sin norma, violando la norma, construyéndola como nos dé la gana, con control, sin control. O sea, tenemos una amalgama de todo. A la hora que llegue el terremoto,
esa mesa sísmica cuando se mueva es que va a decir quién lo hizo bien y quién no lo hizo bien. O sea que estamos un poquito sujetos a la suerte. Sí, por eso es la prevención, por eso es la importancia de la prevención si queremos ciudades resilientes. Si no prevemos ahora que este edificio puede tener problemas y lo reforzamos, a la hora de que venga el terremoto, si hay un problema, no diga que no se pudo, sino que fue que no hiciste nada. Entonces, esto nos da la oportunidad ahora mismo de nuestras edificaciones que pueden ser evaluadas de una manera visual, con metodologías internacionales que hemos adaptado al país, y es básicamente lo que hace la oficina que yo estoy honradamente dirigiendo. Te podemos decir, mira, ese edificio pasa bien el formulario visual, no hay problema. Te podemos decir, ¿sabes qué? Hay varios puntos que el formulario dice que tú debes hacer una evaluación un poco más detallada, a ver si es correcto. Si es correcto y se demuestra esa deficiencia ya desde el punto de vista analítico, entonces tú puedes decir, ok, ¿qué le hago? Mira, voy a poner un murito aquí. A ver, fíjate qué bien, con ese murito ahí ya se fue la vulnerabilidad del edificio. Entonces tú tienes la oportunidad de reforzar tu edificio. Usted dice que la UNESBIE puede hacer una evaluación visual y decirnos si esa casa, si esa vivienda, si ese comercio tiene las condiciones para ser sismo resistente. Sí. Para hacer ese procedimiento, ¿un ciudadano común puede hacer la solicitud a la UNESBIE? Claro que sí. ¿Cómo se hace? Claro que sí. Lo hace vía la página nuestra o lo hace en el portal que está abierto para todo el mundo. Nosotros recibimos constantemente solicitudes del sector privado, o sea, de gente que no tiene que ver nada con el oficialismo, o sea, con las instituciones públicas. Eso simplemente se solicita, me llega a mi escritorio, yo automáticamente lo envío a ingeniería y ahí sale una brigada a hacer la evaluación. Ingeniero, ¿por qué con un sismo de 4, que es considerado un sismo leve, nosotros tenemos escuelas colapsando o por lo menos agrietándose y casas agrietándose? El terremoto de Puerto Plata para nosotros fue una gran lección, porque el sismo de diseño que consideran los códigos tuvo justo la magnitud que tuvo el de Puerto Plata, y más de un 40 o 50% de las edificaciones de Puerto Plata o colapsaron o sufrieron daños. ¿De cuánto fue Puerto Plata? 6.5, principalmente las escuelas. Las escuelas tienen un problema muy serio y es que se comenzaron a hacer con un modelo que no era para zonas sísmicas. Entonces adolecen de muchas debilidades que son las responsables de la muerte de muchos niños y profesores en otros países. Aquí mismo, si el terremoto no se da a la 1 de la mañana, casi a la 1 de la mañana, todas esas escuelas que colapsaron, tuviéramos todavía llorando los niños y los profesores. Colapsaron 2 escuelas y se quedó en hacerse una evaluación profunda de 11. Colapsaron varias, hubo que demoler varias también, y tuvimos yo diría que la poca delicadeza, para no usar términos más fuertes, de reconstruir la idéntica a las que se cayeron. El modelo es exacto. Sí, y las nuevas ya al año, 2 años estaban agrietadas y las que se cayeron no tenían una grieta. O sea que nosotros no hemos entendido todavía que nuestra mayor población está en las aulas. Y aunque ahora se ha iniciado por primera vez en la República Dominicana un programa de refuerzo de escuelas, apenas se han iniciado el refuerzo de 2 escuelas. ¿De cuántas? 2. Una aquí en Pedro Brán y una en Inver. Pero yo entiendo que de ahora en adelante, con todo lo que ONESBIE le ha entregado al Ministerio de Educación, o sea, todas las soluciones, le entregamos 62 planteles escolares, entiéndase unos 195 edificios. Y hace muchos años aquí se está diciendo del déficit, del problema que hay en las escuelas. Y esta última gestión de educación se ha alineado, pero demasiado lento. Demasiado lento. Nosotros no tenemos tiempo que perder
Porque cuando yo digo aún tenemos tiempo, es porque tenemos tiempo de, ¿qué? De prevenir, de saber cuáles son las deficiencias y comenzar a corregir ¿Qué limita dentro de los recursos. que ese programa se efectúe con mayor eficiencia? Hay demasiado contratiempo con las licitaciones, son procesos demasiado largos. Cuando eso pudiese declararse perfectamente en estado de emergencia y comenzar a arreglar cientos de escuelas, nosotros como NESBI estamos brindándole la supervisión para garantizar que lo que diseñamos como solución se haga bien hecho. Hasta ahora el ministerio solamente ha comenzado 2, pero se le entregaron 62. Es decir, que de esas 62, aunque se han licitado y tengo entendido que se han dado algunos avances a algunos contratistas, solo 2 han iniciado. Tú dirás, bueno, pero gloria a Dios porque tenemos 40 años diciendo que lo hagan y que bueno, ya comenzamos. Yo espero que no sea para pararse, yo entiendo y espero que sea para seguir. Hemos estado en contacto con el ministro de Educación, quien está dispuesto, pero yo espero y quiero y entiendo que ya esto tiene que agilizarse, porque aún tenemos tiempo, pero es quitándole tiempo a la llegada del terremoto. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Y si lo ponen ustedes. No tengo, o sea, eso lo maneja Educación. Nosotros lo que hacemos es simplemente garantizar que lo que dijimos que se haga ahí se está haciendo en la realidad. ¿En qué localidades están las escuelas que ya fueron evaluadas? Todas están en lo que le llaman campos cercanos a la falla, o sea, todas aquellas escuelas que están expuestas a un terremoto grande en cualquier momento. Entiéndase falla del Cibao, entiéndase falla Camú, entiéndase la falla de Bonao, falla de la Altagracia, o sea, siendo fallas a nivel nacional, pero no podemos hacerlas todas juntas. Entonces seleccionamos las más críticas y seguimos ahora, y nosotros seguimos aumentando la cartera de estudios y propuestas para que se sigan, luego que se hagan esas o que ya se asignen esas, entregar al siguiente grupo para que ellos puedan tener siempre un material de refuerzo y podamos ir garantizando la vida de nuestros niños y de nuestros profesores. ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿Ese número lo tiene a mano? En términos de planteles escolares, hay unas 6.000 aulas que estarían en alto riesgo si hubiese un terremoto. ¿Las principales deficiencias o debilidades que encontró en esas escuelas? La que nos demostró el terremoto de Puerto Plata, piso suave y columna corta, o sea, colapsó un piso y se cayó el piso de arriba abajo. O la mayoría de las deficiencias son lo que le llamamos las columnas cortas. O sea, estos elementos que tú le pones a esa columna entre esta y esta, que tú le pones una pared de bloc y ella no puede desplazarse en esta dirección, entonces acaba rompiéndose en el pedacito que le dejamos para la ventana. Por eso le decimos corta, porque la pared de bloc cautiva y no la deja moverse libremente. El problema de las escuelas es un tema que usted siempre ha tenido presente, durante décadas ha estado trabajando con eso. Sus expectativas. Muy buenas porque ese programa necesariamente tiene que llevarse a cabo. Y lo decía cuando estaba afuera y lo sigo diciendo ahora que estoy adentro. O sea que hasta que eso no se enfrente con responsabilidad, yo voy a estar diciéndolo cada vez que me encuentre con el ministro y cada vez que me encuentre con el señor presidente. Y en adición a las estructuras gubernamentales como la escuela, tenemos problemas en el sector privado, que a veces se piensa que no, pero hablamos de la informalidad. Y antes de hacer el recorrido, yo no quiero dejar pasar el colapso de una estructura en San Cristóbal, donde un edificio de 4 pisos en proceso de construcción se fue de lado. Pero también a principios de este año, en La Vega, una mueblería de 4 niveles colapsó. Y era un edificio que tengo entendido que tenía 30 años. ¿Por qué caen estas estructuras? Tú tienes el caso de San Cristóbal, edificación hecha sin ningún tipo de criterio estructural, en el sentido de que era una obra ilegal, o sea, no había cumplido con ninguno de los requisitos. Aquí me obligas a decirte algo que sí es preocupante y que siempre he estado llamando la atención al Colegio de Ingenieros.
Y es que cuando a mí me tocó dirigir la Delegación Regional Norte del CODIA en Santiago, la mayor tristeza que yo sufrí en esa experiencia fue que detrás de cada obra ilegal había un profesional colegiado dándole apoyo. Y eso es grave. Y nuestro colegio no puede permitirse el lujo de no llamar la atención a esos profesionales que se brindan por centavos a motivar a que se ejecute una obra que no tenga todas las de la ley, que no tenga todo su permiso. Porque yo estoy seguro que si tú le dices al propietario el costo que tiene del total de su obra y la garantía que le ofrece un plano aprobado, tramitado y aprobado, es insignificante con lo que cuesta ese proyecto. Entonces, en el caso de La Vega, era una edificación vieja, como tú dices, una tienda, y ahí fue diferente que lo que pasó en San Cristóbal. Si observaste, en San Cristóbal a los 2 o 3 días ya estaba limpio el solar, o sea que está listo para hacer otra obra ahí. En La Vega no fue así, porque la Procuraduría nos solicitó a ONESBIE que hiciéramos un diagnóstico de qué fue lo que pasó. Entonces, lo primero que dijimos fue, nadie le pone la mano a eso. Somos nosotros los que vamos a hacer la investigación y según vayamos cubriendo capa por capa, ustedes van a permitir que se quiten. Y así, ahí se hizo por primera vez en el país un estudio de ingeniería forense. Es el primero. El primer y único que se ha hecho en el país. O sea, aplicación de ingeniería de verdad, donde ahí se analizaron todas las losas, todos los elementos, tenemos levantamiento, tenemos toma de la resistencia de los concretos, tenemos la cantidad de varillas que tenía cada uno, desde el techo hasta la zapata. Hicimos un modelo con esos programas comerciales que usamos aquí de uso diario, ¿no? Y logramos reproducir, o sea, ayudado de tomas aéreas con drones y cosas de eso, logramos, además de los videos del colapso, logramos reproducir un colapso igual al que se presentó en la realidad. Pero no obstante a eso, nosotros contratamos la licencia del programa que sirvió para la evaluación del edificio que cayó en Surfside, en Miami. Y tuvimos la asesoría de los creadores de ese programa. Y pudimos también reproducir y averiguar cuál de las intervenciones fue la que pudo haber tumbado el edificio. ¿Se tiene una idea de qué ocurrió? Sí, claro. Claro, lo que pasa es que esas informaciones, como eso está en juicio, es propiedad ahora mismo de la Procuraduría de La Vega. Entonces, por eso nosotros, es primera vez que yo converso eso en público y fíjate que he sido muy delicado para no dar detalles, pero sí definitivamente que se puede, claro que sí. O sea, y la ONESBIE como oficina está emitiendo un informe de las posibles causas del colapso. Correcto, nos entregó un informe y demostrado con 2 métodos alternos de qué fue lo que pudo haber pasado, porque ambos reflejaron el mismo mecanismo de colapso. Entonces ya con eso, pues... ¿No se puede dar a conocer la conclusión? No, es que no está autorizado. ¿Puede tener consecuencias penales? Me imagino que yo prefiero no adelantarme a algo que está en la justicia. Y lo entregamos con lujo de detalle, pero ya toca a ellos decir, porque es un edificio que era de un piso, luego era de 2 pisos, luego fue creciendo a un tercero y ya lo último iba por un cuarto. Y tú encontrabas elementos de este tamaño arriba y de ese tamaño abajo. Entonces, pero ahí se pudo tomar al detalle todo y cada uno de los elementos. La explicación que usted acaba de dar nos da pie a que demos una caminadita en este parqueo, que es lo que hemos prometido a nuestra audiencia. Porque usted habló de algo que ocurre mucho en este país. Un edificio que inicialmente era de un piso, luego era de un segundo, tercero, cuarto. Hablemos de la estructura. Así que vamos a hacer un recorrido. A quienes nos están escuchando, esperamos que con la explicación puedan comprender y hacerse una imagen de lo que vamos describiendo para que puedan entender qué elementos uno como ciudadano puede tomar en cuenta incluso a la hora de ver un plano que le presenten en un sitio para venderle un apartamento o una casa.
¿Y qué preguntas pudiera hacerle un ingeniero o un arquitecto a la hora de hacer esa compra? Muy bien. Estar en esta estructura tal vez nos permite ver qué elementos podemos tomar en cuenta para saber si nuestra edificación, nuestra casa, nuestro comercio es sismo resistente. Pero también el tema de los parqueos soterrados en República Dominicana genera inquietud. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Hay algo que visualmente yo, aunque no sea ingeniera, puedo tomar en cuenta para saber si por lo menos mi edificio está bien construido en términos de sismo resistencia. En términos conceptual, aunque el parqueo tú mencionas que es un poco temerario, ¿no? Pero en términos conceptual, en el parqueo es donde tú logras ver los elementos sismos resistentes. Claro. Es decir, hablábamos hace un momento de los diferentes elementos, aquellos elementos que están para tomar el peso de la estructura, pero luego de que tú tienes el peso completo de todo lo que tú vas a poner en este edificio, vas a encontrarte unos muros que son diferentes al tamaño de esos elementos que están ahí, que son más pequeños, que son las columnas. Vamos a mostrar esos muros. En este caso, tú te das cuenta de que ese muro es 4 o 5 veces lo que es la columna. ¿Por qué? Porque eso está puesto en esa dirección para que cuando ven el terremoto en esa dirección sean esos elementos los que sean capaces de absorber. Este edificio es sui generis porque atrás, en la zona de atrás donde estamos, fíjate que ahí todos esos muros son grandes. Esos son grandes, sí, o sea, pero estos son pequeños. Lo que le llaman muros estructurales, que están combinados con las columnas. Es un sistema combinado de muros, lo que le llaman pórticos los ingenieros, ¿verdad? Entonces, aquí tú vas a encontrar que la zona más grande, que es donde está en sí la edificación, está puesto de una manera totalmente simétrica. O sea, este espacio donde estamos aquí, cuando pasemos al otro, te vas a dar cuenta que es exactamente como si lo hubiéramos volteado. O sea, se replica. Se replica todo. O sea, los elementos que tenemos en este lado, para este bloque de edificio, son los mismos que tenemos en aquel lado para los otros bloques de apartamentos. Vamos a ver si los muchachos pueden captar lo que usted está diciendo. Yo lo que quiero que se vea es que estas columnas, que son un poco más anchas, son muros estructurales que son más anchos y están en paralelo en todo el edificio de parqueo. Pero del otro lado están las columnas más finas, son las columnas. Esas son las columnas del edificio que también están en paralelo. Todas están alineadas y contribuyen a la resistencia también, sismo resistente del edificio. El hecho de que estén una detrás de la otra. Paralela, sí. Paralela. Y también las columnas están en paralelo, eso le da una continuidad de transmisión de fuerzas horizontales, porque recuérdate que el terremoto lo que hace es que te empuja. Ok, una pregunta que siempre nos hacen, ingeniero, es cuando los apartamentos tienen los parqueos soterrados, que son cada vez más comunes por el tema de espacio. ¿Eso hace un edificio más vulnerable que otro? No, porque si tiene un diseño sismo resistente, aunque tenga el parqueo abajo, va a tener una estructura para resistir los terremotos. O sea, no todos los edificios que tienen parqueo en sótano, ni que tienen parqueo en el primer piso, son vulnerables. Aquí vamos a encontrar en la parte central lo que son la zona de circulación vertical, entiéndase escaleras, y entonces esos muros estructurales que están aquí son 5 o 6 veces el tamaño de lo que están allá para aguantar el edificio si viniera el terremoto con las ondas principales en esta dirección. ¿Qué usted quiere decir cuando nos menciona que está hecho con el código viejo? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna debilidad en los edificios modernos o ahora mismo que están muy de moda los llamados loft? Cada vez espacios más grandes con menos columnas en el medio. ¿Eso tiene alguna implicación? Si se aplicó correctamente el código R001, no hay ningún problema. ¿Qué es el código? El código vigente del 2011. Es bueno que quedemos claros en eso. Si tú aplicas el código como está concebido y lo respetas como está, tú no vas a tener problemas con un terremoto en tu edificio. Ahora, aquí estamos viendo tuberías. Sí. Cuando uno calcula una edificación y está haciendo una casa o está haciendo, mira cuántas tuberías hay expuestas,
¿Qué impacto tiene eso en la construcción de un edificio, en el diseño de una vivienda? Bueno, en este caso, fíjate que todas están fuera. ¿Por qué? Porque no se debe meter la tubería dentro de las columnas, porque cuando tú metes todos esos tubos ahí adentro, tú estás quitándole área de resistencia a la columna. Entonces, por eso fue el criterio de sacarla de los elementos estructurales, y por eso es que se ven fuera. Hay gente que plafona, no entiende que se ve feo, hay otra gente que lo pinta en colores. Aquí se dejó de pintura invisible, como le llamamos, que es el mismo color de lo demás, blanco. Entonces, eso es muy importante porque eso no debilita los elementos estructurales. Fíjate que ninguna viga ni ninguna columna está siendo perforada por nada. Por ninguna tubería. Ok, volvemos al tema de la construcción. Esta casa se construye con el código sísmico vigente y se tomaron ciertos cálculos. Pero resulta que al lado lo que teníamos era una casa y ahora se va a hacer un edificio y comienzan a hacer un hoyo para hacer un edificio más grande. ¿Qué impacto tiene la construcción de al lado? En mi residencia, en mi edificio, en mi casa, ¿eso puede impactar los cálculos que se hicieron originalmente? ¿Es el ingeniero que está construyendo al lado el que tiene que tomar en cuenta el impacto que puede tener mi casa? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en la práctica hemos tenido muchos problemas de derrumbe y de propiedades en peligro. Por ejemplo, tú te vas al Club Paraíso, frente al Club Paraíso hicieron un sótano y la casa de 3 pisos que está al lado tiene la mitad en el aire y está agrietada por todas partes. Esa es una de las cosas que no le hemos dado importancia, pero es una de las cosas que debe de tomarse en consideración en la revisión del reglamento. Porque cuando tú apoyas este edificio, esa línea de columna que está ahí, está contando con el terreno que está al lado. Porque tú me dirás, ok, es roca, pero como quiera tú estás comiéndote la mitad de soporte de esta edificación, al tú quitarle la tierra de ahí para allá. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de averiguar eso? Eso tiene que aparecer en los reglamentos del MIBET ahora. Eso tiene que aparecer, porque esas son cosas que no se han tomado en cuenta. Ahora bien, ¿qué va a pasar si aquí ocurre un terremoto y tú tienes 200 huecos de eso? ¿Qué va a pasar con la casa del lado y el edificio del lado? No sabemos si tú lo vas a encontrar ahí abajo. Okay. No sabemos, entonces eso es importante y hay que darle el carácter que se merece. Vamos a caminar hacia adelante porque usted hablaba de la forma paralela en la que está construido. Este edificio es como si tuviera 2 alas. Correcto. Y lo vamos a ver en algunas imágenes adicionales, pero para que entiendan la explicación. Es como si se replicara un lado en el otro. Fíjate que el muro que está en este lado, ese muro estructural que está ahí, es el mismo que está aquí. Ok, que es el centro del edificio, lo podemos captar. En los dos lados, o sea, estos dos muros. Ok. Eso es un muro estructural. Ese es un muro estructural. Que está en el centro del edificio. Y además, el núcleo de ascensores y en la caja de escalera, que son iguales, se convierten en 2 muros estructurales más. Y detrás, donde se ve la escalera de fondo para subir, la escalera llamada de emergencia, ¿no? En esa escalera también hay 2 muros iguales que estos allá atrás. Entonces, eso es para cuando el terremoto venga en esta dirección, tenga la mayor resistencia al edificio. Cuando viene en esta dirección, vamos a tener todos esos muros que están colocados de una manera conveniente en cada caso. Fíjate que en ese caso se pudo hacer una L. ¿Hay formas de ver eso en el interior de una casa o de una oficina? No. Okay. No, por eso es que es tan importante, cuando tú vas a evaluar dónde quieres comprar, ver cuál es la estructura. Porque si subimos a un apartamento, tú no vas a ver ni columna por ningún lado, ni muro por nada. Tú no vas a ver nada de eso. Conociendo las condiciones del suelo, tú puedes tomar decisiones sobre cómo construir. Y ambos sabemos que, por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, hace un tiempo que se hizo un estudio de microzonificación que ayuda a conocer el tipo de suelo que tenemos cada 2 metros en el Gran Santo Domingo. Ojalá eso se replicara en otros países, en otros puntos del país. Claro. ¿Cómo ayuda eso? Porque no es que todo tiene que ser exactamente igual. No, ayuda en el sentido siguiente. Cuando te dicen a ti que tú piensas que eras roca y de repente lo que hay es arcilla o lima, que son suelos blandos,
¿Qué pasa con el terremoto? Que las ondas se amplifican. La acción sísmica se amplifica. Entonces, ¿qué dice el código? No. En lugar de 2, ahora multiplica por 2.5. Por decirte un número, ¿verdad? O sea, hay una forma de calcular. Hay una forma de tú afectar este edificio si el suelo fuera diferente. Ok. Yo no lo quiero complicar mucho para la gente que no está oyendo que no es ingeniera. Entonces, en términos prácticos, si tú eres un ciudadano común que quiere invertir, hacer su casa, comprarla, saber si donde vive tiene ciertas condiciones para resistir un terremoto, ¿qué es lo que esa persona debe tomar en cuenta? Bueno, puede llamar a un amigo, ingeniero o arquitecto que entienda que tiene cierto criterio y van y visitan el parqueo. Ahí tú vas a saber si ese núcleo, en lugar de estar en el centro como está aquí, está en una esquina. Eso es un elemento de alarma. O está puesto allá. Tú puedes ver si lo único que hay en ese parqueo son columnas. Y no hay muros. Y no hay muros. Eso es un elemento de alarma. Esos son elementos que llaman la atención. No quiere decir que no se haya calculado y que aguante, pero sí quiere decir que mientras menos elementos sismos resistentes tú tienes, más vulnerable es tu edificio. Pues, ingeniero, yo creo que hay un par de temitas más que tenemos que conversar antes de despedir esta conversación. Bien. Bueno, ingeniero, eso es lo que podemos ver en términos generales a la hora de hablar de la estructura de una vivienda o un edificio, un centro comercial, pero las casas no están solas. A veces no pensamos que en el colapso de un edificio puede haber una afectación en una ciudad o en el manejo de una ciudad. Hablemos de las ciudades resilientes, porque yo creo que no estamos tomando en cuenta que la vulnerabilidad que pueda tener nuestra residencia puede afectar el manejo de una ciudad. La manera en que se comportan nuestros puentes y si colapsan, cómo van a manejarse las ambulancias en medio de una emergencia. Este tema yo creo que va a ser la primera conversación de conversaciones más largas con las que esperamos poder ir educando a la población sobre la necesidad de tener ideas de la importancia de la prevención. ¿Qué sería una ciudad resiliente? Bueno, una ciudad resiliente se puede definir como aquella que en muy poco tiempo, después de la catástrofe, vuelve otra vez a ser utilizable. Y voy a aprovechar para citar un ejemplo. Nosotros estuvimos trabajando a fines del año pasado en el sector de Naco. Nosotros levantamos todas las manzanas de Naco. Tenemos evaluado todos los edificios de Naco, en el sentido que sabemos número de pisos, la tipología de la construcción, dónde están las escuelas, dónde están los edificios de uso público, dónde están los hospitales, las clínicas. Tenemos todo al detalle. ¿Qué buscamos con eso? Ahora, con la formación de la red de evaluadores estructurales dominicanos, que es un programa que nosotros estamos desarrollando con varias universidades en diferentes partes del país, formando gente que pueda tener la capacidad de evaluar antes del terremoto y después del terremoto, estamos sometiendo todo el sector a la evaluación visual rápida. Es decir, que vamos a tener un contexto de qué puede pasar en esta calle, qué puede pasar en la otra calle. ¿Para qué? Para la razón más elemental que tú mencionabas, para darle apoyo al 911, para darle apoyo al Centro de Operaciones de Emergencias, para darle apoyo a la Defensa Civil, que son los organismos de socorro que salen de inmediato a ayudar a la gente. Si nosotros, por ejemplo, detectamos que en esta calle hay 1 o 2 edificios que muestran posibles vulnerabilidades importantes, entonces nosotros vamos a tachar esta calle y vamos a decir, mira, en el peor de los escenarios, por esa calle no se va a poder pasar. Entonces, en función de las calles que nos queden, necesitamos hacer lo que le llamamos rutas alternas. Y eso compartirlo con esos organismos que son los que están a pie de cañón cuando hay un desastre. Pero sí, y me parece interesantísimo que se esté haciendo esto, pero yo no sé si nuestra audiencia es capaz de entender la importancia de hacer esto a tiempo. Y es el objetivo de tener esta conversación. Hacer un levantamiento de esa magnitud
en cada uno de nuestros barrios, Claro, urbanizaciones, claro. ir comprendiendo qué comportamiento tendrían nuestras estructuras nos ayudaría a irnos preparando. Claro, prevención. Todo Pero esto es prevención. un dominicano le puede decir, sí, pero aquí el terremoto más grande fue el de Haití y total, tembló de aquel lado. Sí. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Tú has tocado un tema muy neurálgico. ¿Por qué Japón está tan al día en los códigos sísmicos, en las edificaciones sismo resistentes? ¿Por qué Chile está tan al día? ¿Por qué estos países se han puesto la pila? Porque han pagado con sangre y lágrimas, con mucha frecuencia, cada 10 o 15 años un terremoto en Chile, un terremoto en Japón. O se ponen los pantalones y comienzan a coger en serio el problema de los terremotos. O vamos a sufrir, a llorar muchas lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque incluso en nuestra misma clase profesional hay quienes dicen aquí no va a pasar nada. Y fomentan el criterio, como diciendo, no, ese código es demasiado rígido, ese código exige demasiado cosas. Hasta que no nos llegue el terremoto, lamentablemente no vamos a entender el problema. Entonces la idea es mostrarle a la junta de vecinos de este sector, mira, esta es nuestra realidad, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos perder en términos de vidas y en términos de edificaciones, para invitarlos a iniciar un plan de prevención, que con muy pocas cosas tú puedes garantizar que tu edificio se mantenga en pie. No lo podemos hacer de nuevo, pero sí hay muchísimos mecanismos a nivel mundial que nos permiten a nosotros, con muy poca incidencia, reforzar el edificio. Entonces, eso es una motivación al sector privado. ¿Y qué hacemos con las casas? Sobre todo en nuestras zonas, con las casas, con las personas de menos recursos, donde tenemos maestros constructores. Con las casas es mucho más simple, porque las casas generalmente tienen 2 y 3 habitaciones. Si tú vives en una casa con mínimo 3 paredes en cada dirección, tú no tienes por qué tener ningún tipo de miedo ni problema. Que eso fue lo que hizo el reglamento del 2011, obligó que no solo las casas, también los edificios tuviesen más de 2 líneas, que le llaman líneas de resistencia. Esa es la responsabilidad individual. ¿Y el Estado? ¿Qué le pedimos? No, en el Estado estamos trabajando en la evaluación de los edificios de uso público, en los hospitales. Nosotros hemos evaluado el hospital de la Policía Nacional, hemos evaluado el hospital de aquí de las Fuerzas Armadas, el Robert Reed, la maternidad, o sea que hemos evaluado un sinnúmero de hospitales que iniciaron en el 2015 con el programa de índice de seguridad hospitalaria, con un programa de OPS, OMS y salud pública. Pero ahora, en esta temporada que hemos estado aquí en ONESBI, hemos logrado evaluar esos edificios y ellos tienen ya en sus manos la propuesta de refuerzo. Solo esperar que a quien le corresponda, sea al Ministerio de Salud o sea al Ministerio de Defensa, comenzar ya la aplicación. Pero ellos tienen su plano, su proyecto, están haciendo su presupuesto y eso hemos estado trabajando. Podemos hacer muchas cosas. Esos puentes, nosotros en ONESBI hemos evaluado todos los puentes peatonales, oye bien, peatonales, elevados, pasos a desnivel, túneles. ¿Por qué? Porque es suficiente que se nos caiga un puente peatonal para que tú no puedas cruzar la 27 ni la Kennedy. ¿El túnel de la 27? ¿La ONESBI ha tenido alguna intervención con ese túnel? No. ¿El que colapsó tuvo el colapso con las lluvias? No hay informe escrito todavía de eso. Lo único que se tiene es lo que Obra Pública presentó para reforzar ese túnel. Y nosotros, como ONESBI, propusimos que está pendiente un soporte en el centro, en la zona techada. ¿Por qué? Porque ya en México y otros países que se han producido terremotos importantes, ese tipo de estructura ha colapsado. Entonces nos estamos ocupando de la parte de lo que es cambio climático, de esas extraordinarias avenidas. Y yo digo, no, nosotros tenemos que aprovechar ahora y también reforzarlo para terremotos.
Okay. Entonces, eso sí nosotros entregamos una solución que va a ser aplicada a ese paso de nivel, al de la Kennedy, que es igual, y al de la Tiradentes, con 27. O sea, en la Máximo Gómez hay dos. El de la 27, que fue el que se reforzó ahora, Ajá. y el de la Kennedy. Y el de la 27... Entonces, en la 27 además está Tiradentes, que le dio un vehículo en estos días. Exacto. Y hubo un escándalo con y eso. se van a reforzar todos. ¿Se va a aplicar esa solución? Se va a aplicar la solución, pero ya una solución combinada con la parte de terremoto. Incluso ahora estamos trabajando con el puente de la 17 y con el puente Juan Pablo Duarte. El puente de la 17, con todos sus problemas que tiene, nosotros iniciamos un programa junto con Obras Públicas para el levantamiento de los puentes. Porque tú no puedes recetar. O sea, para tú dar un diagnóstico, tú necesitas información. Y en ingeniería la información son los planos. Si tú no tienes plano, todo lo que tú hables es simplemente lo que yo llamo ingeniería inversa. Sustituir el método científico por la apreciación que yo tengo. Entonces nosotros estamos ahora mismo haciendo eso. Finalmente, ¿qué podemos hacer en términos de comunicación para que esto no parezcan voces en el vacío? Para que no sigamos teniendo una población que quizás no comprenda la necesidad de este tema. ¿Qué nos está haciendo falta? Lo que intenté decirte hace un rato, el nivel de conciencia, de estar claro de que este es un país donde ha temblado la tierra siempre y que va a seguir temblando. Y mantener la esperanza de que aún tenemos tiempo, porque tenemos tiempo de detectar muchas vulnerabilidades y poderlas corregir. Ya. Ingeniero Leonardo Reyes Madera, muchísimas gracias por acceder a sostener esta conversación con nosotros. Espero que nuestra audiencia haya podido aprender y aprender mucho de todos estos conceptos que, yo insisto, parecen tan lejanos, pero que son tan cercanos una vez nos damos cuenta de cuán vulnerables somos ante el movimiento de la Tierra, que es constante. Y con este tipo de programas lo que buscamos es precisamente crear más conciencia y entregar un contenido de calidad a la población. Podemos tener todas las dudas que queramos. Para encontrar las respuestas tenemos que hacer las preguntas. Siempre se vale preguntar. Y recuerden que si acceden a cada uno de nuestros capítulos, ya sea a través de YouTube o de nuestras plataformas de audio, ustedes siempre podrán también acceder a nuestra plataforma web. Debajo de cada capítulo ustedes van a encontrar herramientas descargables, documentos, enlaces. Los mapas que van a tener en este episodio están disponibles para cada uno de ustedes. Así que recuerden que en la página web de sevalepreguntar.com habrá información adicional para todos ustedes. Hasta la próxima.